Hoy vamos a explorar una historia intrigante de las Escrituras. ¿Por qué Jesús corrió a los mercaderes del templo de Dios? Vamos a descubrirlo juntos. Para entender completamente esta historia, primero necesitamos entender el contexto histórico. Jesús vivió en una época en la que el templo de Jerusalén era el centro de la vida religiosa judía. Este templo no solo era un lugar de adoración, sino también el corazón de la vida política, social y económica de la nación. Durante el tiempo de Jesús, el templo de Jerusalén estaba bajo el control del Imperio Romano, que permitía a los judíos seguir practicando su religión. Sin embargo, con el tiempo, el templo se había convertido en un lugar de comercio. Los cambistas y vendedores de animales para los sacrificios se habían instalado en el templo, aprovechando la necesidad de los peregrinos de cambiar dinero y comprar animales para los sacrificios. Esto llevó a una situación en la que el templo, que debía ser un lugar sagrado dedicado a la adoración de Dios, se había convertido en un mercado. Esta comercialización del templo fue vista por muchos, incluyendo a Jesús, como una profanación del lugar sagrado. Además, la presencia de los mercaderes en el templo también puede haber sido vista como una forma de explotación de los fieles. Los peregrinos que venían de lejos necesitaban cambiar su dinero por la moneda local para poder pagar el impuesto del templo y comprar animales para los sacrificios. Los cambistas y vendedores a menudo aprovechaban esta necesidad para cobrar precios exorbitantes. Por lo tanto, cuando Jesús expulsó a los mercaderes del templo, estaba protestando contra la corrupción y la explotación de los fieles, y defendiendo la santidad del templo como un lugar de adoración. Según el Evangelio de Marcos, Jesús entró al templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban allí. Volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas. Este acto de Jesús es conocido como la purificación del templo, y es un evento que se relata en los 4 evangelios canónicos del Nuevo Testamento. El templo estaba lleno de comerciantes y cambistas que habían convertido este lugar sagrado en un mercado. Los cambistas cambiaban el dinero estándar griego y romano por siclos judíos y tircios, y los vendedores de palomas vendían aves para ser sacrificadas por los pobres, específicamente por las mujeres, que no podían permitirse sacrificios más grandes. Jesús, al ver esta situación, hizo un látigo con cuerdas pequeñas y expulsó a todos del templo, junto con las ovejas y los bueyes. Derramó las monedas de los cambistas y volcó sus mesas. A los que vendían palomas les dijo: «Llevaos esto de aquí, no convirtáis la casa de mi Padre en un mercado». Este acto de Jesús no fue un simple arrebato de ira, sino una firme postura por la justicia. Jesús vio que el templo estaba siendo mal utilizado. Lo que se creó para ser una casa de adoración se había convertido en una especie de centro comercial. Los comerciantes se aprovechaban de los viajeros que no podían traer consigo animales para el sacrificio, cobrándoles precios altos por las palomas, las ovejas o el ganado. Este uso corrupto del recinto del templo ofendió a Jesús. Por lo tanto, cuando Jesús expulsó a los mercaderes del templo, estaba protestando contra la corrupción y la explotación de los fieles, y defendiendo la santidad del templo como un lugar de adoración. La reacción de los líderes religiosos ante la acción de Jesús fue de consternación y desafío. Los líderes religiosos vieron que Jesús estaba amenazando su poder y su control sobre el templo. Los mercaderes y cambistas aportaban ingresos significativos al templo, y los líderes religiosos justificaban su presencia alegando que los beneficios se destinaban al mantenimiento del templo. La purificación del templo por parte de Jesús amenazó directamente esta fuente de ingresos y, por lo tanto, el poder de los líderes del templo. Como resultado, comenzaron a buscar formas de destruir a Jesús. Este incidente intensificó el conflicto entre Jesús y los líderes religiosos, lo que finalmente llevó a su arresto y crucifixión. Además, es probable que los líderes religiosos temieran que la acción de Jesús provocara un levantamiento entre la gente. Por lo tanto, aunque no tomaron medidas inmediatas contra Jesús, este incidente probablemente precipitó su decisión de arrestarlo días después. Los escribas y fariseos desempeñaron un papel importante en esta situación. Como líderes religiosos de la época,
Tenían una gran influencia en el templo y en las prácticas religiosas. Los escribas eran expertos en la ley judía y a menudo se ocupaban de asuntos legales y religiosos. Los fariseos, por otro lado, eran un grupo religioso que se adhería estrictamente a la ley judía y a las tradiciones. Ambos grupos tenían un papel importante en la administración del templo y en la interpretación de la ley y las tradiciones judías. Este acto de Jesús, el de expulsar a los mercaderes del templo, fue mucho más que un simple gesto de indignación. Fue una declaración poderosa y simbólica que desafiaba las normas establecidas y cuestionaba la integridad de los líderes religiosos de la época. El templo, en la época de Jesús, no solo era un lugar de adoración, sino también el centro neurálgico de la vida religiosa y social. Sin embargo, se había convertido en un lugar donde se realizaban transacciones comerciales, principalmente la venta de animales para sacrificios y el cambio de dinero para pagar el impuesto del templo. Este comercio, aunque necesario para las prácticas rituales, se había convertido en una distracción del verdadero propósito del templo, ser un lugar de adoración a Dios. Al expulsar a los mercaderes, Jesús estaba rechazando la mercantilización de la fe. Estaba criticando a los líderes religiosos que permitían y se beneficiaban de estas prácticas, sugiriendo que habían perdido de vista el verdadero significado de la adoración. Jesús quería que el templo fuera un lugar de oración, de conexión con Dios, no un mercado lleno de distracciones materiales. Además, este acto de Jesús puede verse como una crítica a la corrupción y la hipocresía. Al permitir que el templo se convirtiera en un mercado, los líderes religiosos estaban priorizando el beneficio material sobre la espiritualidad. Estaban explotando la fe de la gente para su propio beneficio, en lugar de guiarlos hacia una relación más profunda con Dios. Nos recuerda la importancia de mantener la integridad de nuestra fe y de centrarnos en nuestra relación con Dios, en lugar de en las distracciones materiales. Este evento de Jesús expulsando a los mercaderes del templo nos deja varias lecciones importantes. Santidad de los lugares de adoración. Los lugares de adoración deben mantenerse sagrados y libres de distracciones mundanas. Deben ser espacios donde las personas puedan concentrarse en su relación con Dios. Crítica a la corrupción. Jesús criticó a los líderes religiosos que permitían y se beneficiaban de estas prácticas comerciales en el templo. Nos enseña a estar atentos a la corrupción y a la explotación, incluso en los lugares más inesperados. Prioridad de lo espiritual sobre lo material. Jesús demostró que la fe y la adoración a Dios son más importantes que las transacciones comerciales. Nos recuerda que debemos priorizar nuestra relación con Dios sobre las preocupaciones materiales. Acción contra la injusticia. Jesús no solo habló contra la injusticia, sino que también tomó medidas para corregirla. Nos anima a tomar medidas cuando vemos algo malo y a trabajar para hacer del mundo un lugar mejor. Estas lecciones son tan relevantes hoy como lo eran en tiempos de Jesús. Nos desafían a examinar nuestras propias vidas y prácticas, y a esforzarnos por vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios.